Hermanos en Cristo, les invito a leer la palabra de Dios en esta ocasión tan especial en el Evangelio según Juan, el capítulo 20. Y vamos a leer los primeros 18 versículos de este capítulo. Dice así la palabra de Dios. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, no me agarres, no te aferres a mí, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Que el Señor añada su bendición y a la meditación, reflexión y explicación que vamos a hacer de su buena palabra. Hemos intitulado este pensamiento Lo que vio María Magdalena. Debemos entender que estamos en el primer día de la semana en este pasaje, en el pasaje leído, día domingo. Las primeras tres personas que llegan al sepulcro son María Magdalena, Pedro y Juan. Ahora quiero que veamos y notemos lo que vieron estas tres personas que llegaron primero. Primero, lo que vio María Magdalena. Vio en primer lugar la piedra quitada del sepulcro. La piedra fue quitada no para que saliera Jesús de la tumba, sino más bien para permitir la entrada a la tumba de los que serán testigos del milagro. Segundo, en el versículo 12, vio a dos ángeles
los que también fueron testigos de la resurrección. Porque ahí estaban dos, en la boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y ahí estaban los 2 ángeles, esperando dar las buenas nuevas a todos aquellos que se constituirían como esos 2 seres angelicales en testigos de la resurrección de Cristo Jesús. En tercer lugar, en el versículo 14 hemos leído: cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Finalmente vio a Jesús mismo, y ella tuvo el gran honor de ser la primera en anunciar que el Señor había resucitado. María Magdalena. Nuestros pensamientos no pueden pasar ligeramente sin reflexionar en esta mujer. Cuando vio la tumba vacía, fue la primera en llegar a la tumba. Cuando vio la tumba vacía, lloraba, porque no pudo encontrarse con su Señor, a quien amaba, quien le había hecho tanto bien, echando de ella 7 demonios. Lloraba. Cuando vio a los 2 ángeles, seguía llorando. De ahí se ha hecho común el refrán: este llora como María Magdalena. Cuando oyó la voz que le pareció familiar, que le llamaba por su nombre, y aquí me viene un pensamiento, hermano. No olvidemos lo que dice en Juan 10: sus ovejas conocen su voz y las llama por nombre. Y el Señor la llamó por su nombre, María. Ella se dio vuelta y vio al Señor y le dijo: Rabuní. Esa es la palabra, Rabuní, que significa en realidad mi gran maestro. En las 3 veces que menciona a Cristo, ella no dice Jesús, dice Señor, mi Señor, o mi gran maestro, Rabuní. El Señor le ordena que no siga aferrada a él. Suéltame. Y le da una comisión: ve a mis hermanos, a los discípulos, a sus apóstoles. No los había visto juntos desde aquella noche que le abandonaron y huyeron en el huerto de Getsemaní, cuando las ovejas fueron dispersadas porque el pastor tenía que ser herido. No los había vuelto a ver y quería verlos. No importaba que ellos hayan desertado, le hayan abandonado. El Señor perdona todo. ¡Qué privilegio! ¡Qué honor! Una mujer es la primera enviada, la primer comisionada por el Cristo resucitado. ¿Y quién es esa mujer? María Magdalena. Como dijimos, una mujer de la que habían salido 7 demonios. Así leemos en Lucas capítulo 8, versículo 2. Esta comisión que el Señor le dio de ser la primera en anunciar que Él ha resucitado, fue la mejor recompensa a su constancia, ya que Pedro y Juan corrieron presurosos al sepulcro, pero se fueron conformes con ver la tumba vacía. No esperaron encontrarse ya o tener la paciencia para encontrarse con Cristo. Ellos se volvieron, y el texto sagrado es tan hermoso en el versículo 11 que hemos leído.
Pero María estaba fuera llorando. Este pero nos introduce al corazón mismo de María. Ella no se fue, no se volvió a la casa. Se quedó ahí sentada llorando. Y esta comisión que el Señor le da de ir y anunciar su resurrección a los suyos, es la mejor recompensa, porque ella siguió derramando lágrimas por su afecto, amor y devoción a su Señor. Qué hora más solemne la que estamos nosotros, amados hermanos, donde debemos expresarle nuestro afecto, nuestro amor, nuestra devoción, donde debemos cantarle, agradecerle y adorarle. Ahora veamos en segundo lugar lo que vio Juan. En el versículo 5 dice que vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Esto es lo que vio Juan, los lienzos, sin entrar al sepulcro. Fue temeroso, era el más joven de todos, posiblemente 28 años. No entró, pero vio los lienzos. Y dice el verso 8 que luego entró, cuando vino por fin el que corría más despacio, Pedro. Luego entró y vio que Cristo no estaba allí y creyó entonces. Sin duda su corazón empezó a latir mejor porque vio que el Señor había resucitado. En tercer lugar, lo que vio Simón Pedro. El versículo 6 dice que Pedro entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. El sudario que estaba en la cabeza del Señor no estaba con los lienzos, sino aparte, en un lugar aparte, enrollado. Vio los lienzos echados, el sudario envuelto en un lugar aparte. Cristo salió de la tumba, dejando todo en perfecto orden dentro del sepulcro. El jueves anterior, Pedro había salido de la presencia del Señor, acuérdense, en el palacio de Caifás, el sumo sacerdote. El Señor salió de la presencia del Señor llorando amargamente, pero ha reaccionado y ahora le vemos en la mañana gloriosa de la resurrección, compartiendo con María y Juan el privilegio y el honor de ser los primeros visitantes al sepulcro vacío. Luego más de 500 testigos dan testimonio de que Cristo resucitó de los muertos. Pero eso no es todo. Hay 3 ilustres siervos de Dios que dieron testimonio de su presencia del Señor en el cielo. Así dice en Hechos el capítulo 7, el versículo 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Arremetieron inmediatamente contra él, apedreándole, porque ha llegado la hora de la muerte del primer mártir, y él vio al Señor a la diestra de Dios. El segundo, que escuchó su voz desde la gloria, es Saulo de Tarso. En el capítulo 9, versículo 4 dice: y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Saulo de Tarso oyó la voz desde el cielo.
Esa visión, esa impresión no se borraría hasta el día de la muerte del gran apóstol a los gentiles. En el mar, cuando naufragaba, en la cárcel, cuando era introducido prisionero por ser esclavo del Señor, le perseguiría esta visión y esta voz del Señor: Saulo, Saulo, desde la alta gloria. Y luego el mismo Juan, ya viejo, el que vio el sepulcro vacío, dice la Escritura en el primer capítulo del libro de Apocalipsis, dice las siguientes palabras en Juan capítulo 1 y el versículo 13. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho una cinta de oro. Juan ahora es un anciano, está exilado en la isla de Patmos. Tuvo una visión de Cristo en medio de los 7 candeleros de las iglesias. Cristo vive. Cristo había resucitado y Juan tuvo el privilegio de ver el sepulcro vacío y después disfrutar 40 días con el Señor. Y ahora nuevamente puede verlo glorificado, al que su alma amaba, aquel sobre cuyo regazo él se había inclinado más de una vez cuando era joven durante el ministerio terrenal del Señor. ¿Qué vemos nosotros en esta hora, hermanos? ¿Qué vemos nosotros esta hora? Ojalá que nuestro corazón en espíritu pueda ver al Señor, podamos ver a nuestro Salvador y adorarle, al Cristo que nos amó y nos lavó de nuestros pecados, ahora resucitado. Que el Señor bendiga a todos.